Dios les bendiga, mis amados hermanos. Paz y gracia de Dios abundantemente sea sobre vuestras almas. Me grato saludarles y darle la bienvenida a todos en el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Saludamos a mis hermanos que están fuera del país y fuera de la ciudad. Que la gracia de Dios siga de una manera maravillosa, iluminando sus vidas, sus corazones, bendiciendo sus hogares, sobre todo también bendiciendo sus corazones y bendiciendo las obras de sus manos. Que abundante gracia siga derramándose sobre ustedes, mis amados hermanos que nos escuchan esta mañana. A las visitas también que nos honran en esta noche, escuchándonos por este medio, también le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga abundantemente en sus vidas y en sus corazones. Que podamos aprovechar en esta mañana la gloriosa palabra de Dios y que ella totalmente pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Siempre queremos escuchar el consejo de Dios. Siempre queremos escuchar la voluntad de Dios. Queremos mirar observar cuál es la voluntad divina, la voluntad perfecta de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros también, iglesia. Queremos que, naturalmente, cómo hacer para que la voluntad perfecta de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Y que nosotros realmente amemos cumplir la palabra de Dios. Dios en esta mañana quiere recordarnos nuevamente que hay algo muy importante en nuestra vida y que Él quiere ver reflejado en usted y en mí. Ahora, del mensaje de la obra maestra, vamos a extractar este mensaje que he titulado La segunda obra maestra. La segunda obra maestra de Dios como hijos obedientes. Si nos vamos a la escritura en el libro de Efesios capítulo 4 y Colosenses capítulo 1, siempre Dios nos lleva a esta escritura. Constantemente nos está llevando a ella. Ahora, no ha sido con un propósito, porque si de pronto estamos pensando que queremos hacer resaltar algo, ¿no? Pero Dios nos lleva por alguna razón, mis amados hermanos. Efesios capítulo 4 dice el verso 11 en adelante: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos, a usted y a mí, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y Él quiere formar, por este ministerio, quiere formar verdaderamente a Cristo, ahí en la iglesia. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, o sea, a una misma revelación, y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Segunda obra maestra. Porque lo que hace el ministerio es totalmente edificar, hacer una segunda obra maestra. A través del mensaje del tiempo del fin. A través de la edad que Dios nos dio a través de su santo profeta. Dice la escritura: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero lo que quiero hacer énfasis en lo siguiente, mi amado hermano. Dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo fue, de conformidad a lo que el profeta nos enseña, la primera obra maestra. La novia, la segunda obra maestra. Vamos a Colosenses capítulo 1 y el verso... Colosenses capítulo 1, del verso 24 en adelante, dice el apóstol San Pablo, está hablando a la iglesia en Colosa. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Sufría por tu pueblo, por la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, o sea, Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vea cuál es el plan de Dios. El objetivo principal, o sea, el motivo, el objetivo, la meta, la visión de Pablo en este momento era
a través del Evangelio, dice, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, la segunda obra maestra. Y tomado del mensaje de la obra maestra, en el párrafo 108, dice así el profeta de Dios por el Espíritu Santo diciendo, ahora por casi 2000 años, Dios ha estado haciéndose nuevamente una obra maestra, porque Él le hirió a Adán para extraer una pieza de él, Eva, parte de él, una costilla para hacerle una esposa. Y aquella obra maestra que Él hirió en el Calvario, de ahí Él obtuvo una pieza. ¿De cuál obra maestra? De Cristo Jesús. Dice, ahí la hirió en el Calvario. Dice, para extraer una pieza. Él obtuvo una pieza. Es simplemente el Nuevo Testamento. Eso es todo. Él cumplió el Antiguo Testamento. Ahora, ese Nuevo Testamento, otra pieza para ser cumplida. Vean, el Antiguo y el Nuevo son esposo y esposa. ¿Ven? Se necesitó el Nuevo, se necesitó el Antiguo para anticipar el Nuevo. Vino Cristo, la obra maestra, para cumplir aquello, o sea, el Antiguo Testamento. Ahora, su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Escuche bien. Otra obra maestra está en proceso. Gloria al nombre del Señor. Así es como Él tomó 4000 años, así como Él le tomó 4000 años en hacer esta obra maestra. Ahora, Él ha estado cerca de 2000 años haciendo otra obra maestra. Una novia para Cristo. Para otra obra maestra. Al formarla, Él lo hace por su método incambiable. En la misma forma que Él hizo la obra maestra por su palabra, esa es la forma en que Él lo hace. Él hace sus obras maestras, porque solo puede hacer una obra maestra perfecta cuando es la palabra perfecta. Cualquier polvo o basura inyectada se quebraría, pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra nunca se quebrará. Le repito la última parte de esta cita. Él dice, así como a Él le tomó 4000 años en hacer esta obra maestra, Cristo, ahora Él ha estado por cerca de 2000 años en hacer otra obra maestra. Él ha estado cerca de 2000 años haciendo otra obra maestra, una novia para Cristo, otra obra maestra. Al formarla, Él lo hace por su método incambiable. En la misma forma que Él hizo la obra maestra, Cristo, por su palabra. Esa es la forma en que Él hace sus obras maestras. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos inclinar tu rostro, mi amado hermano, y orar y presentar el servicio en manos de nuestro Señor, que nos ayude y prospere su palabra bendita en nuestros corazones. Soberano y bendito Dios, Padre del cielo, humildemente ante cuya presencia, Señor y Dios, nos postramos e inclinamos nuestra cerviz, Padre. Agradecidos contigo, mi Rey, por el don de la vida, por la oportunidad que nos das, Dios, de acercarnos a ti, de corregir nuestra vida, de hacer todas las cosas de conformidad a tu santa y absoluta y perfecta voluntad. Dios todopoderoso y eterno, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, de los mares y todo lo que en ellos hay, humildemente, Señor Jesucristo, oh Dios, te suplicamos que perdones nuestros errores y culpas, que perdones nuestras dudas, mas te suplicamos que en nuestra vida halle gracia delante de tus ojos. Una vez más, Señor Jesucristo, nos presentamos delante de tu altar en esta mañana, Padre, suplicando de usted, Padre mío, su gracia infinita la derrame sobre nuestras vidas, conociendo que no somos merecedores de nada, Padre, pero Señor y Dios, rogamos, Padre mío, a que como aquella mujer dijo alguna vez, Señor, aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dios, en esta mañana, Padre mío, simplemente deseamos, Señor, que nuestra plegaria pueda llegar, Señor, allá a los portales de la gloria y pueda llegar hasta tu santa y bendita y gloriosa presencia, porque sabemos que entonces obtendremos lo que hemos pedido. En el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, te damos honra y gloria, loor, honor y majestad, mi Señorío, porque tuyos son, y tú no compartes tu gloria con nadie, mi Señor Jesucristo. Dios mío, en humildad de corazón, Padre, una vez más te suplicamos que escuches nuestro ruego y nuestras plegarias, que sanen nuestro corazón, sanen nuestro cuerpo, mas sanen nuestros corazones, sanen nuestra alma, Padre, de aquello que no obra tu justicia. En el nombre bendito, poderoso y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas para tu honra y gloria, Dios mío, que así sea. Amén y amén. Bueno, como podemos observar aquí, mi amado hermano, el profeta en la obra maestra, él hace una declaración bastante interesante acerca de la novia del Señor Jesucristo, cumpliendo todo el Nuevo Testamento. Eso debería estar haciendo la novia hoy, cumpliendo todo el Nuevo Testamento. Entonces,
Vamos a leer primero y luego hablaremos sobre esto por unos momentos. En la obra maestra él dice, por casi 2000 años Dios ha estado haciéndose nuevamente una obra maestra. Ahora recuerde que él ha estado en este mensaje hablando acerca de Jesucristo hasta este punto como siendo el Señor Jesucristo la primera obra maestra de Dios. Pero ahora él declara que Dios hace otra obra maestra y lo ha hecho por alrededor de 2000 años, dice el profeta. Dice, porque él le hirió a Adán para extraer una pieza de él, parte de él, una costilla para hacerle una esposa. Y aquella obra maestra que él hirió en el Calvario, de ahí él obtuvo una pieza. Es simplemente el Nuevo Testamento. Eso es todo. Él cumplió el Antiguo Testamento, Cristo. Entonces, lo que el hermano Branham nos dice, que Jesucristo fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces sigue diciendo, ahora es el Nuevo Testamento, otra pieza para ser cumplida. Por el nombre del Señor. Dice, otra pieza para ser cumplida. Ahora, fíjense sus palabras aquí que dice el hermano Branham. Él dice, ahora es el Nuevo Testamento, otra pieza para ser cumplida. Vean, el antiguo y el nuevo son esposo y esposa. Y se necesitó el nuevo, se necesitó el antiguo para anticipar el nuevo. Gloria a Dios. Y observe una cosa, hermano. Él dice que el antiguo era el esposo y el nuevo era la esposa, la cual es la novia. Gloria al nombre del Señor. Y luego dice que Jesús cumplió el antiguo y la novia cumplirá el nuevo. Y luego agrega que tomó el antiguo para mostrar el nuevo. Entonces, lo que estamos viendo en este sermón sobre la obra maestra es cómo la novia de Cristo tiene que llegar a la imagen de Cristo. ¿Cómo llegar a la imagen de Cristo? Y cómo Jesús fue la obra maestra de Dios, así también la novia de Cristo será la obra maestra de Cristo, dice la Biblia. Luego dice, vino Cristo a la obra maestra para cumplir aquello, o sea, el antiguo. Ahora su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Otra obra maestra está en proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Por el nombre escrito para siempre. Ahora, fíjese algo. Gloria a Dios. Unas veces uno se pregunta y escucha ciertos comentarios acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Y la gente te pregunta qué significa eso y cómo pensamos y cómo deberíamos pensar que eso va a venir. ¿Cómo va a venir la manifestación de los hijos de Dios? Ahora, y uno tiene que responder obviamente esa palabra escrituralmente. Así es. Entonces, uno puede ir desarrollando este principio de cómo pueden manifestarse los hijos de Dios, desarrollar este pensamiento en particular por la palabra de Dios en pequeñas partes fáciles que podamos digerirlo, masticarlo. Así que primero tenemos que ver esta escritura que habla acerca de la manifestación de los hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 19. Si usted gusta leerlo conmigo, mi amado hermano. Por el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación, o sea, esperar a la expectación de la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, el mismo versículo en sí mismo, quizás no puede ser entendido sin que antes nosotros podamos leer el versículo anterior, o sea, el versículo 18. Dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ponga atención a eso, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo está diciendo, las aflicciones que estamos experimentando hoy, nosotros, estamos experimentando aquí en la novia de Cristo, él como creyente y la iglesia. Pues tengo por cierto, dice Pablo, o sea, estaba persuadido de que las aflicciones, dice, del tiempo presente de hoy, no son comparables, oiga, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, Pablo sigue diciendo en el mismo capítulo, en el mismo versículo, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que esta manifestación de los hijos de Dios, iglesia, tiene que ver con la gloria de Dios, la cual naturalmente podemos nosotros decir que es el pensamiento de Dios, que es la opinión, el avalúo o los juicios de Dios, o sea, es la mente de Dios. La gloria de Dios, ¿cómo podemos ver la gloria de Dios? Teniendo la mente de Cristo, también, mi amado. Así que la manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con esa gloria, o sea, que estaba en Cristo y viene o es revelada en los hijos de Dios. En otras palabras, la misma mente
de Dios está viniendo aquí a los hijos de Dios. Si vino a la mente de Cristo, también vendrá, mis amados hermanos, a los hijos de Dios. Porque 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, aquí está como nosotros podemos verlo, mi amado hermano. Así que esta pregunta acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Muchos pueden pensar, iglesia, que esta manifestación de los hijos de Dios, para mucha gente, tiene sus propias ideas sobre lo que es eso, manifestación de los hijos de Dios. Y algunos creen que serán los hijos de Dios haciendo una super hazaña, super milagros de lo sobrenatural o algo así. Pero siempre debemos tener en cuenta lo siguiente. Porque nosotros, para entender a los hijos de Dios, tenemos que entender al Hijo de Dios. Si Él habita en nuestro corazón, naturalmente. Porque Él mismo reflejándose también en los hijos de Dios. Entonces, para entender la manifestación de los hijos de Dios, tenemos que preguntarnos o hacernos una pregunta, mi amado hermano. ¿Cuál fue la manifestación del Hijo de Dios? O sea, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, preguntamos, ¿Él se manifestó el ser un Hijo de Dios porque hacía milagros y hazañas de lo sobrenatural, mi amado hermano? ¿O Él se manifestó a sí mismo por ser el unigénito Hijo de Dios? ¿O de qué otra manera se manifestó? ¿Qué es lo que manifiesta que Él era Hijo de Dios? ¿Qué es lo que realmente se mostró, se manifestó que Jesucristo era el Hijo de Dios? Ahora, uno podría preguntarse, ¿eran señales y maravillas? Pero fíjate lo que lo dice mi hermano. Eso no puede ser porque Jesús mismo nos dice ahí en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, les protestaré. Nunca os conocí, apartado de mi obra, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Gloria al nombre del Señor. Así que uno puede mostrarse por ahí. Ahora, los milagros hay que hacerse, eso es verdad. Amamos los milagros. Y la iglesia tiene que haber milagros, tiene que haber portentos, maravillas, eso es verdad. Pero a eso fue por lo cual el Señor Jesucristo llegó a donde llegó, mi hermano, que fue exaltado hasta lo sumo, fue por los milagros. Entonces, podríamos inferir de esto, iglesia, que no es la habilidad de profetizar y no es la habilidad de hacer obras maravillosas, que son los milagros y cosas como esas. Y no es la habilidad de echar fuera demonios ni nada de eso. Entonces, ¿qué hizo al Hijo de Dios manifestar ser el Hijo de Dios? Podríamos preguntarnos en esta mañana. Vamos a la Escritura, Hebreos capítulo 5, verso 8. Dice así. Hebreos 5, verso 8. Si usted gusta leerlo conmigo, mis amados hermanos. Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios requirió de su obediencia, de la obediencia del Hijo, antes de que Él lo adoptase como hijo, como su propio hijo. Amén, hermano. Fíjese, del sermón de la mensaje del patriarca Abraham, el párrafo 2 dice por hermano Branham, ¿qué promesa a causa de la obediencia? Obediencia es lo que Dios desea. Una vez fue dicha, obediencia es mejor que sacrificio. Obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio que usted pueda ofrecer, dice el profeta. Ahora, ¿y qué es lo que Dios requiere más que cualquier cosa de un hijo, estimado hermano? La obediencia. Jesús manifestó obediencia completa a Dios, a su Padre, iglesia. En Juan capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tenía que ver primeramente. Dios tenía que manifestarse en su Hijo para él hacer lo que Dios quería que hiciera. Nunca hizo nada por su cuenta. Él siempre obedecía, decía la palabra. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan 5:30, más adelante dice el Señor, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Él siempre procuraba hacer la voluntad de su Padre celestial. Aleluya. Y si en la primera obra maestra tuvo que Dios trabajar de esa manera, en la segunda obra maestra, que es la novia hoy, tiene que trabajar de la misma manera. Estimado hermano. De hecho, Jesús dijo ahí en Juan capítulo 4, verso 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida, gloria a Dios, es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. Termine su plan.
Mi comida es hacer la voluntad de Él, mi Padre. Mi comida, mi nutrición, mi fuente de energía es hacer la voluntad de mi Padre. Mira, aquí está el Señor Jesucristo. Vivió para ser que obediente a su Padre, iglesia. Ese es el mandamiento de todos los hijos. Así es, obedecer a su Padre y a su Madre. Gloria al nombre del Señor. Más en este tiempo, mi amado hermano, de tanta rebeldía, que los hijos quieran hacer lo que da la gana. Colosenses 3:20 le dice, hijo, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si usted, por muchachos, si usted quieren agradar a Dios, obedezcan a sus padres. No haga nada, si su padre no quiere que lo haga, usted manténgase quieto y firme. Si usted obedece a Dios, a su padre está obedeciendo a Dios. Porque dice la Escritura que esto agrada al Señor, que ustedes, los jovencitos y las jovencitas, en todo obedezcan a su padre. No sea rebelde, porque eso de nada te va a aprovechar, mi estimado hermanito. Gloria al nombre del Señor. Efesios 6:1 dice así el Señor. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Señor, yo obedezco a mi padre y mi madre porque quiero agradarte a ti, Señor Jesucristo. Anhelo obedecer a mi padre y a mi madre. Porque esto es justo, dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar, ¿qué significa, mi amado hermano? Honrar padre y a la madre. La palabra honrada quiere decir darle un valor alto, estimarle un valor alto a su papá y a su mamá. Lo que se dice que se debe mirar, mi amado hermano. O sea, debe mirarse como una estima muy elevada, muy valiosa que usted le dé a su padre y a su madre. Estimarlo, o sea, valorarlo en gran manera. Gloria al nombre del Señor. La mayoría de los padres, mi amado hermano, no van a regañar a un hijo porque quieren regañarlo. Simplemente para mostrarse como que ellos son los que mandan en la casa. Y aquí tú nos haces esto y nos haces esto. O sea, sin haber necesidad o a veces sin ningún sentido, mi amado hermano. Esa clase de personas pienso que estaría enferma mentalmente si actuaría de esa manera. Pero la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos. Aunque los hijos piensen de que muchas veces ellos saben más que sus padres y piensen mejor, mi amado hermano. Pero esos padres, sus papás, tienen las mejores intenciones, mi amado, más buenas, las mejores intenciones, las mejores para sus hijos. ¿Cuán padre quiere que su hijo fracase y que tengan problemas, mi amado hermano, o que se enferme? Uno quisiera vestirse, uno quisiera tener aquello que tiene el hijo que le atribula o le perturba. Porque cuando amo a sus hijos, cuando usted ama a sus hijos, usted no quiere que le suceda nada, mi amado. Pero el hijo debe honrar a su papá y debe ser siempre presto para oír el consejo sabio de su padre y de su madre. ¿Por qué muchas veces los muchachos fracasan en la vida? Porque deshonran el consejo de padre y madre. Y la Biblia nos enseña algo, dice, honra a tu padre y tu madre, Deuteronomio 5:16, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Es un mandamiento con promesa, muchachos. Y Éxodo 20:12 nos enseña la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, eso significa algo. Tus días sobre esta tierra se alarguen, se prolonguen. De lo contrario, no vas a llegar a cierta edad, fíjense. Ahora, por lo tanto, podemos decir con convicción, mi amado hermano, aún fundamentado en la Escritura, que la obediencia es solo la manifestación segura que un hijo en verdad es un hijo de Dios. La obediencia. Solo mire la obediencia, mi amado hermano, la evidencia, mire esa evidencia en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Y mire lo que Él dijo, que es la evidencia de que Él amó a su Padre. Y Él dice en Juan 14:31. Juan 14:31. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, obediente a su Padre. Y en Juan 12 también dice el Señor, porque yo no he hablado a mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y si Cristo, también usted y yo, mi hermano. ¿Estamos, iglesia? Si Cristo fue exaltado hasta lo sumo, gloria a Dios, y si nosotros queremos ver la gloria de Dios, dice la Biblia, para que juntamente con Él seamos glorificados, también tenemos que pasar por el mismo tratamiento, iglesia. Porque el profeta nos enseña que Dios, de la misma manera como Él construyó esa obra maestra, también hará la segunda obra maestra. Tenga en cuenta eso, mi amado hermano. El mensaje a Elohim, gloria al nombre del Señor. Entonces, podemos ver, iglesia, de conformidad a lo que la Biblia nos enseña, que Jesús, el Señor Jesucristo, no hizo nada
Y no dijo nada hasta que Dios, su padre, le mostrara qué hacer o qué decir. Pero hoy nosotros queremos, mi amado hermano, mire usted, desatarnos y desbocarnos sin ser eso verdaderamente que viene de lo alto. Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el diario vivir. Y Pablo no hacía nada ni decía nada si Cristo no lo decía primero. Decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. En el mensaje a Elohim, en el párrafo 40, ahora observe, dice, Dios no hizo nada a menos que Él pidiese a Cristo que lo hiciera. Lo que Él mismo hizo. Por el nombre del Señor. Cristo Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios, cuando Él nació aquí en la tierra, era un hijo obediente. Cada paso era para el Padre. Y todo lo que hacía era para glorificar a Dios. Y vemos a Dios en Cristo Jesús. ¿Eso es correcto? Ningún hombre ha visto al Padre en ningún tiempo, sino el unigénito Hijo lo ha declarado, lo ha manifestado. El mismo movimiento, la misma acción, todo lo que Cristo hacía era Dios obrando en Él. ¿Lo puede entender ahora, mi amado hermano? Ahora mire lo que sucede. Luego, Dios toma a su Hijo después de una larga vida y ahí al frente en el Calvario y lo lleva a Él sobre una montaña alta en un lugar público. Él trajo el testimonio celestial abajo. Aleluya. Él trajo testimonio de arriba y allí Dios tomó a su Hijo. Y cuando miraron, vieron una nube que le estaba cubriendo. Y Jesús quedó resplandeciente como el sol en medio del día. ¿Qué fue eso? Dios puso una túnica sobre él, justo como la antigua adopción. Digo, lo vistió de una condición glorificada. Gloria al nombre del Señor. No es sorpresa que Él dijo, todos los poderes en el cielo y en la tierra son dados en mis manos. Lo dijo el Señor Jesucristo, mi amado hermano. Lo vistió y lo colocó. Entonces dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a Él oír. Entonces, los poderes del cielo y de la tierra le fueron dadas en manos del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, podemos observar aquí, iglesia, que el atributo más importante que un hijo puede manifestar es su obediencia a su padre. Gloria al nombre del Señor. Sí, gloria al nombre del Señor. Mensaje super señal, en párrafo 49. Dice, algunos, así como yo dije antes, quieren hacerle a Él un Dios pequeño. Dice, Él era hombre. Dios usaba a un hombre. Dios usaba una carne que Él mismo creó por medio de Él para traer muchos hijos. Dice la Escritura, por ese hijo obediente trajo muchos hijos. Por medio de un hijo todos cayeron. Por un hijo obediente todos vivirán y creerán. Dios con nosotros, una señal. Digo, que sería una señal. Jesús amó tanto de referirse como hijo de hombre. Porque decía, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Hombre, un solo hombre. Dice, yo no soy nada más. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino es el Padre que estaba en él. Emmanuel, ese Dios, el bebé, dice el profeta. Dios, Jehová, Dios, ese bebé pequeño llorando, ese fue Jehová. Usted lo vio, dice. Dios viviendo en un bebé. Dios viviendo en un adolescente. ¿Qué clase de adolescente fue? Él coloca el ejemplo. Cuando él se perdió, estaba perdido por su padre y por su madre. Ellos miraron, buscaron alrededor para encontrarlo y lo encontraron en el templo. ¿Cómo dijo? ¿Qué expresó como un adolescente? No lo sabe, dice. ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario hacer? Y dijo, y era apenas un adolescente. Y ese es un ejemplo para todos los adolescentes hoy. Que porque es adolescente usted tiene ya razón y está en la edad de responsabilidad. Y como dice la Escritura, le daremos a Dios cuenta por todo lo que como adolescente o como joven usted haga, mi amado hermano. Por tanto, mi amado hermano, uno puede entonces mirar que en el Antiguo Testamento, para adoptar a un hijo o para colocar a un hijo como un hijo verdadero y por lo tanto para hacerlo heredero, la única evidencia necesaria para que el papá pudiera adoptar a ese hijo y colocarlo como un hijo era que el hijo tenía que ser obediente. Y sobre el negocio de su padre estar totalmente interesado en las cosas y en los negocios de su papá. En el mensaje a Elohim, el hermano Branham habla de la tradición de la adopción del Antiguo Testamento. Y recordándolo un poquito, él dice ahí en el mensaje a Elohim, párrafo 25.
Ahora, si ese muchacho no es bueno, pero todavía es un hijo, él no es nada más que un hijo porque es nacido un hijo. Pero si él no es obediente, el tipo correcto de un hijo, él únicamente continúa siendo un hijo sin ningún premio. Pero si ese es un hijo obediente, según las escrituras, entonces hay una adopción de ese hijo. O sea, hay una colocación, poniéndolo en autoridad. Y luego, después de que llega a una cierta edad, se lo lleva a un lugar público y ahí hacen una gran ceremonia y se realiza ante el público. Y a este hijo se le sienta en un lugar alto y hay una ceremonia de adopción. Piensa en esto ahora. El padre adopta a su propio hijo en su familia. Y luego, después de eso, el nombre de ese hijo es tan bueno en un cheque como el de su papá. Es una ceremonia pública. Y están todos ahí afuera observando como testigos. Ellos ven al padre colocando posicionalmente a ese hijo. Lo que tú contrates será contratado y lo que usted despida será despedido. Gloria al nombre del Señor. Porque tendría el hijo la misma autoridad que tenía su padre. Sigue diciendo en el mensaje a Elohim. Pero luego, ¿qué sucede si el hijo todavía no obedece? Ese hijo, aunque es un hijo, no podemos decir que no es un hijo, pero no tendrá ninguna herencia. Ese padre dice que él no escuchará, él no obedecerá. No puede poner confianza en el hijo porque no es obediente. Solo déjalo que continúe. Él siempre es un hijo. Ahora, si usted es nacido del Espíritu de Dios, tiene que quedarse con eso, porque es un hijo de Dios. Pero si usted dice, uno pierde toda la gloria, aleluya, cuando no es obediente como hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede si este hijo es un hijo bueno, un hijo obediente? Oh, como él ama a su padre, como al tutor. ¿Y cómo al tutor le gustaría decir? Tutor es aquel que educa al niño y lo guía en conformidad a los parámetros que el padre le impone a ese tutor para que eduque a ese muchacho y lo vaya educando en los caminos, en los negocios de su padre. Y el tutor le daba siempre al padre un informe periódico de cómo estaba el hijo haciendo. Si era obediente, si iba creciendo en virtud, si iba creciendo en interés por las cosas de su padre, y si amaba, él obedecerá en todo a su padre. Entonces dice el profeta, ¿cómo al tutor le gustaría decir, oh padre, papá, le diré que él sabe que ese muchacho suyo es una astilla de ese bloque viejo? Gloria a Dios. Yo le digo, está listo para el negocio lo mismo que usted, porque cuida de eso también como lo haría usted mismo. ¿Cómo el padre se levantaría y diría, oh, seguro, ese es mi muchacho? Esa es la manera que yo quiero que él piense de nosotros, dice el profeta. Esa es la manera que él dice que yo quiero que Dios piense también de nosotros como hijos adoptados. Oh, ese seguro es mi muchacho, diría Dios en nosotros. Esa es la manera que yo quiero que él piense de nosotros. Esa es la manera que queremos seguir las instrucciones de esta palabra, vivir por eso, predicar por eso, morir por eso. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, nosotros podemos revisar y analizar que la obediencia es la llave para manifestar como un hijo verdadero, mi amado hermano, y como un heredero del Padre. Porque tenemos que enfrentarlo, de iglesia. Qué bien hace a nosotros ser un hijo si usted no es adoptado o reconocido por Dios Todopoderoso el Padre, que usted es un hijo y no hay herencia, mi amado hermano, de nuestro Padre. Porque usted podría decir, bueno, yo soy hijo de Dios, pero eres adoptado. ¿De qué aprovecha la iglesia si somos hijos de Dios, pero no somos adoptados? Y no somos reconocidos por nuestro Padre, que somos un hijo, mi amado, y entonces no tenemos nada de herencia, iglesia. Porque hoy debemos propender por ser adoptados. Sí, Señor, ese debe ser. Hoy estamos, como dice el profeta, estamos en la dispensación de la adopción. Y ahí es lo que nosotros, como hijos de Dios, hoy debemos propender, ser adoptados, ser colocados como hijos de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre. El apóstol San Pedro, en primera de Pedro 14 dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, por el nombre del Señor. No conforméis, dice, a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Si somos hijos obedientes, mi amado hermano, tenemos que procurar entender la mente de Dios, sus planes para con nosotros. Y sobre todas las cosas, como dice la Escritura, si somos obedientes, iglesia, tenemos que dejar todo aquello que no obran nuestro propio deseo ni nuestras propias opiniones, sino únicamente procurar verdaderamente cumplir todos los designios de Dios. Segunda de Corintios 10:5, el apóstol Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que usted y yo pensamos debe ser de conformidad al mandamiento divino para obediencia. Y de nuevo en el apóstol San Pablo, ahí en el Romanos capítulo 6, 16, él dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mejor sometamos, mi amada hermana, a la obediencia para justicia. Y justicia de Dios es Cristo Jesús. Romanos 5, 19. Dice el Señor: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al nombre del Señor. Mire, ¿qué es lo que resalta a Dios en su palabra siempre acerca del Señor Jesucristo? Obediencia. Gloria al nombre del Señor. Ahora, todas estas cosas nos llevan de regreso a la mesa de la obra maestra. Tomando el próximo párrafo donde el profeta nos dice lo siguiente: así como él tomó 4,000 años en hacer esta obra maestra, Cristo Jesús, él está hablando precisamente de él, del Señor Jesucristo. Ahora, él ha estado por cerca de 2,000 años haciendo otra obra maestra. Una novia para Cristo, otra obra maestra. Entonces, le oímos hablar de Dios, mi amado hermano, al profeta, que él tomó 4,000 años para traer la primera obra maestra. Y ese fue Jesús, su unigénito hijo obediente. Y ahora Dios, ¿qué hace? Toma solo 2,000 años para traer otra obra maestra que ha sido formada en la misma imagen del hijo mayor. Y eso es lo que Pablo nos enseñó en la primera de Hebreo y luego en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Él dijo: el cual, siendo quien Cristo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ahora fíjense, mi hermano, que el Señor Jesucristo vino en la imagen de Dios, pero le tomó a Dios 4,000 años traerlo a su imagen. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora vemos que en Romanos 8:29 dice la Biblia: porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Gloria al nombre del Señor. O sea, Jesús fue traído en la imagen de Dios. Y nosotros somos conformados en la imagen del Hijo de Dios, el hermano mayor, en una inmensa familia de hermanos, iglesia. Entonces, fíjense, el hermano Abraham, en la misma obra maestra dice: así como él tomó 4,000 años en hacer esta obra maestra, ahora él ha estado a cerca de 2,000 años haciendo otra obra maestra. Al formarla, él lo hace por un método incambiable. O sea, de la misma manera como él formó la primera obra maestra, también él forma la segunda obra maestra. En la misma forma que él hizo la obra maestra por su palabra, esa es la forma en que él hace sus obras maestras. Porque solo puede ser una obra maestra perfecta cuando es la palabra. Y el profeta: es la forma en que él hace sus obras maestras. Habla en plural, o sea, entre usted y yo también, mi amada hermana. Porque solo puede ser una obra maestra perfecta cuando es la palabra. Cuando es la... Mire, y cuando hablamos de esa obediencia, el profeta habla mucho sobre la palabra obediencia, sobre este tema de obediencia. Cuando hablamos de obediencia, no es una forma intelectual. Si voy a obedecer esto porque yo necesito o es necesario obedecerlo. No, mi hermano. Hay una manera de lo que se refiere tener una verdadera, perfecta obediencia. Y eso no es a través de nuestro intelecto o de un impulso emocional. No, mi hermano. Es el Espíritu de Dios totalmente viviendo en nuestros corazones para que verdaderamente seamos absolutamente, perfectamente obedientes. Observen lo que nos enseña el Señor en su palabra en Ezequiel capítulo 36. Es lectura que hemos leído tanto y que la gente recuerda muchas veces desde los púlpitos. Este corazón que debe ser cambiado. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué clase de corazón tiene usted esta mañana, mi estimado hermano y amigo? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la única manera verdadera que nosotros podemos ser verdaderamente obedientes,
Una obediencia sincera, venida de lo más profundo de nuestro ser, no algo intelectual, no algo que ha sido impuesto, sino algo que nace de nuestro ser, como el rey David decía, anhelo cumplir tu mandamiento. La única manera en que nosotros verdaderamente seamos verdaderamente obedientes de Dios es que el Espíritu de Cristo, ese Espíritu obediente, esté también en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Para que realice esa segunda obra maestra perfecta, así como la hizo en Cristo, también la hará en nosotros, iglesia. Mire, ese Espíritu vivificador, que es el Espíritu Santo que viene a nosotros, es el que hace que verdaderamente obedezcamos la palabra. El profeta nos enseña. Había un hombre hace mucho tiempo llamado Enoc. Caminó con Dios. Lo que Dios le decía que hiciera, Enoc nunca pasó por alto una palabra. Él caminó con Dios, Hebreos 11, 5 al 6 y Génesis 5, 24 al 24. ¿Qué era él? ¿Qué era Enoc? Él era un hijo de Dios y él era un águila que había sido llamada para ese día. Y cuando el tiempo llegó, él estaba tan lleno de ese poder vivificador. Recuerden, él había caminado 500 años o más delante de Dios y ni una vez él había pasado por alto su palabra. Ni una sola vez él se comportó mal. Todo lo que hizo fue guardar el testimonio. Todo lo que Dios le dijo que hiciera, él fue y lo hizo, sin argumentar al respecto. Él simplemente fue y lo hizo, sin importar lo que alguien más pensó y lo hizo. ¿Por qué? Él estaba lleno de ese poder vivificador. Necesitamos ese poder vivificador para que verdaderamente nos sostengamos firmes, obedeciendo la bendita palabra de Dios, mi amado hermano. Y si cuando llegó el tiempo para que este anciano, este hombre ya lleno de vida muriera, Dios simplemente le envió una escalera y él caminó hacia arriba al hogar y lo vivificó y se llevó su cuerpo mortal en un rapto. Ese es el poder vivificador, aleluya. Y Jesús nació, el Hijo de Dios, para ser Emmanuel, la expresión completa de Dios en un hombre. Gloria a Dios. Y él lo encontró a él en perfecta obediencia, allá en el río Jordán, siendo bautizado por ese profeta. San Juan 1, 29 al 34. Y tan pronto como él le obedeció a Dios y salió fuera del agua, los cielos se abrieron. Se le abrieron a Juan y él vio el Espíritu Santo descendiendo del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Ven? Obediencia perfecta. El Espíritu lo había encontrado a él en obediencia. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Ahora, ese poder vivificador que vino sobre Jesús, lo vivificó a él para manifestar cada promesa de la palabra. Y cuando ese Espíritu vivificador viene a nosotros, mi amado hermano, también podemos manifestar cada promesa de la palabra para este día. Así también hace el Espíritu Santo que viene sobre nosotros en este día. El Espíritu Santo verdadero y genuino, él manifestará la promesa de esta hora. Gloria al nombre del Señor. Cumplida en usted y en mí. Cuando cayó sobre Lutero, manifestó esa promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Wesley, manifestó la promesa de esa hora. Cuando cae en este día, manifiesta la promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Moisés, manifestó la promesa de esa hora. Aleluya. Cayó sobre Noé, manifestó la promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Jesús, ¿qué pasó? También Jesús manifestó la promesa de esa hora. Es el Espíritu Santo descendiendo para vivificar, hacer vivir esas personas que fueron ordenadas previamente por Dios para estar en el rapto. Fíjense, eso es, si él es un águila genuina, él entenderá el mensaje de la hora. Si él es un águila genuina, lo entenderá. Entonces, este cuerpo terrenal es vivificado y traído por el Espíritu vivificador a la obediencia a la palabra de Dios. Podemos entender, mi amado hermano, que la obediencia perfecta no viene simplemente porque sí, yo quiero obedecer. No es así, iglesia. Yo obedezco, cumplo y hago esto, hago un esfuerzo sobrehumano para obedecer. Ahora, ciertamente que la Biblia nos enseña y dice, quien quiera hacer fuerza por entrar en el reino de los cielos. Pero primeramente dice, entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es entrar en el reino de los cielos? Es recibir el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando Él viene hecho en nuestras vidas, nada tiene que forzarnos a obedecer la palabra de Dios, iglesia. Hay algo dentro de nuestro ser, porque el que está dentro es el que mismo inspiró su palabra y de cual se alimenta y se fortalece. Entonces ya no hay necesidad de estar empujando, de estar presionando para que la gente camine y sea obediente a la palabra del Señor. No, ¿por qué? Porque ese espíritu vivificador que vivifica su palabra está en usted y está en mí. Y podemos cumplir la palabra perfecta para que Dios vaya haciendo esa bendita y gloriosa segunda obra maestra perfecta en cada uno de los miembros de su novia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice el profeta, eso es. Si eres un águila genuina, él entenderá el mensaje de la hora. Si eres un águila genuina.
Entonces, el cuerpo terrenal es vivificado y traído por el Espíritu vivificador a la obediencia de la palabra de Dios. Usted está listo para obedecer cada palabra que Dios haya hablado de usted, para que usted se haga sumiso a su palabra. Aleluya. Y ahora, ustedes ya se encuentran resucitados. Cuando Dios lo levantó a él lo levantó a ustedes. Romanos 6, 4 al 6. El Hijo ahora está en ustedes. Cristo está en ustedes cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Cristo muera en nosotros. Dice, y si el Espíritu de Cristo muere en vosotros, dice la palabra, si muere en vosotros, somos hijos de Dios. Dice, pero si el Espíritu de Cristo no muere en vosotros, no somos hijos de Dios. El Hijo ahora está en ustedes y ahora están floreciendo en una vida igual que Él para ser resucitados completamente en aquel día postrero. 1 Corintios 15, 51 al 53. El potencial ya lo tiene ahora mismo. ¿Cómo se puede saber? Su alma cambió, ¿no es así? Su cuerpo entró en obediencia a eso. Cuando viene el Espíritu vivificador en nosotros. ¿En obediencia a qué? ¿A una iglesia? No. A la palabra, la cual es vida. Luego tú eres resucitado de entre los muertos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Para siempre sea el nombre del Señor Jesucristo glorificado. Escuchen, hermano, y voy cerrando. El profeta dice, Dios había dicho a Moisés, había llamado a Moisés. Él no quería ir. Esos profetas tenían que hacer ciertas cosas que ellos... Dice, era una sola cosa dura de hacer para los profetas. Ellos no querían salir y ser despreciados por eso. Ellos querían tener compañerismo y estar metidos en el reino con el resto de ellos. Y estar de acuerdo con los hermanos. Dice, yo olvidé qué profeta fue que dijo, yo no quiero hacer esto. En otras palabras, dice, pero todo mi corazón se encenderá. Dios ha hablado y yo debo de proclamarlo. Si Dios lo dijo, yo debo obedecer. Jeremías 27 al 11. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice así. Jeremías, verso 27 en adelante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fui yo, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. ¿Cuánto problema tenía Jeremías por la palabra que él traía al pueblo? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. O sea, sea que le gustara o no, sea que le gustara a las personas, lo que estaba diciendo Jeremías, él tenía que hacerlo porque había algo dentro de su corazón. Sea que lo crucificaran, sea que lo apedrearan, lo que ellos hicieran, Dios había hablado en su corazón y él lo debía de decir. No para ser diferente, eso es verdad, pero para ser obediente. Aleluya. El obedecer es mejor que los sacrificios, dice, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22 al 23. ¿Ven? O sea, estaba en su corazón. Él debía hacerlo, era su vida. Él no podía detenerlo. Aleluya. Había algo, una pulsación que los empujaba a obedecer a Dios y a decir la palabra que Dios decía que él dijera, lo que le había sido revelado por inspiración divina. Ellos no podían bendecirlo o maldecirlo. Dios tenía un control tan completo de ellos que él era la voz de ellos, la acción de ellos. Él era ese dínamo en sus profetas, mi amado hermano, y en cada hijo de Dios que está dispuesto a servirle en este día. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. De profeta, denme una iglesia que esté tan completamente ungida de Dios hasta que cada acción y movimiento de ellos es así, dice el Señor. Allí en esa gloria Shekinah, y yo le mostraré a ustedes un Mesías ungido de Dios parado en la tierra. Allí estuvo Moisés, gloria al nombre del Señor, al lado de esta zarza ardiendo, y la gloria Shekinah parado allí, ungido. Él casi ni sabía lo que estaba diciendo. Él simplemente estaba obedeciendo a lo que la voz le dijo que hiciera. Mete tu mano en tu seno, sácala, levanta esa vara, conviértela en una serpiente, tírala al suelo otra vez.
No importa lo que alguien más dijo, él lo estaba haciendo. Éxodo capítulo 1 al 9, mi amado hermano. Obediencia perfecta a la palabra de Dios para construir, para edificar una segunda obra maestra perfecta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mi amado hermano, termino con esto. Gloria al nombre del Señor. Dios llamó a Abraham y Dios le dio lo que él quería que debería hacer, que se separara de todos sus parientes incrédulos. Y cuando Dios llama a un hombre a trabajar para él, él lo llama a una completa aniquilación de todas las cosas del mundo. Cuando llama a un hijo suyo, ese hijo suyo tiene que apartarse de todas las cosas del mundo. Sí, Señor. Y los pecados de la tierra también. Separación total, dice la palabra del Señor, dice el profeta. Génesis 11, 27. Dios nunca bendijo a Abraham hasta que él le obedeció completamente. Él llevó a su padre. El viejo siempre fue un pelo en la sopa, dice el profeta, el padre de Abraham. El viejo siempre fue un pelo en la sopa. Disculpe esta expresión, dice el profeta. Pero él siempre estaba errado. Y Abraham, y luego trajo a Lot. Y luego finalmente él se fue allá a Sodoma. Génesis 13, 5 al 13. Y después que Lot se fue, entonces Dios le dijo a Abraham, levántate y anda por la tierra que te doy. Todos ustedes, todo es tuyo. Te la doy. Todo es tuyo. Así es. Entonces, Dios nunca bendijo en absoluto a Abraham hasta que él le obedeció completamente. Sí, Señor. Y Dios no puede bendecirnos a nosotros completamente, mi hermano, tampoco hasta que no le obedezcamos total y absolutamente, completamente. Dios no puede bendecirle a usted y a mí, iglesia, de una manera que uno quiere que nos bendiga, porque somos muy pretenciosos, pidiendo que nos bendiga, pero somos verdaderamente obedientes a Dios. Porque más puede a veces, mi amado hermano, nuestro temperamento, nuestros impulsos, que obedecer la palabra de Dios. Porque si Dios no lo dijo, bueno, pongámosle un freno a nuestros propios deseos, nuestros propios hábitos o lo que sea, pero nosotros decimos, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Porque la única manera de yo ser obediente verdaderamente a tu palabra es que tu Espíritu Santo muera en mí. Ahora, pero podemos hacer también un esfuerzo, claro, porque la ley dice, quien quiera se esfuerza por entrar en el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que habite esa persona de Cristo en nosotros y podamos ser verdaderamente obedientes, es decir, expresando esa segunda obra maestra perfecta. ¿A través de qué? De la verdadera, absoluta, verdadera obediencia, mi amado hermano. Por el nombre del Señor. Entonces, Dios nunca bendijo a Abraham hasta que él lo obedeció completamente. Y dice el profeta, y nunca será capaz de conseguir cualquier cosa de Dios. Y tener el favor de Dios, mis hermanos y hermanas, donde quiera que estés, hasta que obedezcamos por completo la palabra de Dios. Usted solo conseguirá amargarse la vida si hace las cosas a medias. Sí, Señor. Abraham le dijo que no podía bendecirlo hasta que lo obedeciera por completo, mi amado hermano. Sí, Señor. Entonces, Dios le dijo a Abraham que se separara y que se fuera allá solo. Y cuando lo hizo, se llevó a su padre y su sobrino Lot. Y hasta que Abraham completamente obedeció a Dios, entonces hubo un cumplimiento total de lo que Dios le había prometido. Hicieron como dice el profeta, la vida viene solamente a través de la obediencia a Cristo. Él es la vida. Él reúne los requisitos que nosotros debemos cumplir. Y mediante el cumplimiento de estos requisitos, cuando pensamos en Abraham, él creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Y después que le fue imputado por justicia, Dios le dio el sello de la circuncisión, como una confirmación de que había recibido por fe. Entonces, cuando verdaderamente, iglesia, Dios nos da o nos permite y ve en nosotros una verdadera obediencia, entonces Dios pone su sello sobre nosotros en obediencia por la obediencia para una adopción. Sí, Señor. Queremos verdaderamente hoy nosotros experimentar esa adopción en nuestra vida, iglesia. Entonces seamos obedientes. ¿Qué todavía hay en nuestras vidas que estorba, mi amado, para que Dios pueda cumplir verdaderamente esa gloriosa palabra, pueda cumplir a cabalidad la palabra en nuestras vidas, mi amado hermano? ¿Qué nos salva? La Escritura nos enseña que Abraham es un ejemplo de plena obediencia. ¿Se acuerdan? Ya de casi 115 años de edad, él esperó 25 años al niño y Abraham iba a destruir la única evidencia que él había de ver esta promesa de Dios. Así es, ser el padre de las naciones. Ya había empezado a cumplirse y le fue ordenado destruir esa evidencia a su hijo. Y para cuando él estaba a punto de alinearse con la completa obediencia a Dios, dice la Escritura que él colocó la cabecita de Isaac hacia atrás. Así es, de esta manera la levantó. ¿Para qué, mi amado hermano? Y se inclinó sobre su hijo. ¿Para qué? Sacó el cuchillo de su cartuchera y lo llevó hacia arriba. Y así él tiró
como cuando se coge un corderito para degollarlo, iglesia. Así es. Y con su corazón ahogándose por lo que iba a hacer, saliéndose y tragándoselo, como diciendo: adiós, Isaac, hijo mío. Levantó la mano para sacrificar a sus hijos y en ese instante, en plena obediencia, el Espíritu Santo le tomó la mano. Así es, para que no lo hiciera. Obediencia perfecta, mi amado hermano. Sí, Señor. Eso es la obediencia. Eso es todo, dice el profeta. Lo que nos llevará a conformarse en cada uno de nosotros también la segunda obra maestra. Así como en el Señor Jesucristo, también en nosotros, su iglesia. Obediencia plena a la palabra de Dios nos hará merecedores y nos hará, mi amado hermano, totalmente merecedores de toda promesa redentiva para la cual fue Dios en la cruz. Obediencia completa a su palabra, dice el profeta, nos dará derecho a reclamar su Santo Espíritu. Que Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana, mis amados hermanos. Que la paz y la gracia de Dios siga de alguna manera abundante en vuestros corazones. Sigamos orando, iglesia, los unos por los otros. Sigamos ayudándonos mutuamente. Sigamos, dice la Escritura, dice el Señor, orando y amando los unos a los otros. Recuerde, dice el profeta de Dios, que la única manera de usted servir a Dios es sirviendo a sus hijos. Y Cristo dijo que la única manera de cuando usted ama a sus hijos, lo ama a Él. Así que, mis amados hermanos, simplemente resta decirles que no claudiquemos, mantengámonos firmes, constantes, pidiéndole a Dios de su misericordia y de su gracia, creyendo firmemente que aquel que empezó en nosotros la obra, Él mismo la perfeccionará hasta el fin. Sí, Señor. No tengamos duda, iglesia. La palabra de Dios tiene que ser cumplida en usted y en mí. Simplemente mantengámonos firmes diciendo: Señor, yo quiero ser total y totalmente obediente a esa gloriosa y absoluta palabra. Tu palabra eres tú, Señor. Yo quiero que tú habites en mi corazón. Ahora, si de alguna manera estamos desobedeciendo, saliéndonos del camino, digamos: Dios mío, yo no quiero hacer nada diferente a tu santa voluntad. Por eso dame la fuerza, dame la fortaleza, ayúdame a avanzar, a mantenerme firme en tu palabra, porque sé que tu palabra es verdad. No lo dijo cualquier ser humano, lo dijo el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Lo dijo Dios, mis amados hermanos. Así que creámosle a Dios, creámosle a su palabra. Su palabra es verdad. Él dijo: antes sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, mi amado hermano, es amén. Simplemente, como dice la Escritura, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, su palabra, el autor y consumador de la fe. Por el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente en el transcurso de este día, en el resto de lo que queda de este día. Pronto nos estaremos congregando, mis amados hermanos, le estaremos anunciando oportunamente. Aspiramos que la gracia de Dios siga sobrepujando en nuestras vidas en el hogar, trayéndonos su palabra para alimentarnos de ella. No queremos hacer nada simplemente por un solo capricho o un solo deseo intelectual de nuestros corazones. Esperemos que la gracia de Dios, así como Dios nos sacó, Dios también nos llevará nuevamente a redil, a congregarnos, para mirarnos los unos a los otros, mirarnos a los ojos, saludarnos y darnos la bendición personalmente. Esperemos que Dios en estos días pueda traernos más luz en nuestros corazones y podamos tomar entonces una determinación de conformidad a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Tenemos que ser sabios en ese sentido, mis amores, hoy, porque Satanás está siempre presto, iglesia, para perturbar la paz y la tranquilidad de los hijos de Dios. Y no podemos darle tregua. No, Señor. Tenemos que saber irnos más adelante, mi amado hermano, y conocer verdaderamente sus artimañas. Pero antes conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Paz y gracia abundante en vuestros corazones.